bienvenidas y bienvenidos a Miss Política. Hoy estamos solo Nati y yo. Hola, Nati. Hola May, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado su semana? Mi semana ha estado muy bien, la verdad. No ha habido olas de calor. Eso ya es bastante. Eso ya es mucho decir, porque de verdad que el calor es tremendo de este lado del mundo. Pero de resto ha estado bastante bien, ha estado bastante movidito, bastante tranquilo. ¿Cómo estaba el tuyo? Bueno, por acá vuelta ya no está haciendo tanto frío porque acá vuelta. Curiosamente, estamos entrando a verano, pero está un verano muy frío y ya está comenzando a salir el sol. Ya estamos viendo un poquito más el Chimborazo, que no sé si lo conocen, pero es un nevado hermoso que tenemos acá. Así que eso. Me encanta. Miren, hoy tenemos un temazo, Nati. El temazo es ¿qué están haciendo bien los gobiernos hoy? Porque yo creo que necesitábamos hablar un poquito de algo positivo. A ver, Siempre solo lo tenemos como negativo. tristeza. Sí, pero antes, ¿qué te parece si pasamos a nuestro acostumbrado segmento de qué está pasando en el mundo hoy? Así que, adelante. Me parece bien. ¿Comienzo yo? Ujú. Ok, bueno, voy a dar dos noticias chiquitas para quedarnos con la primera. Vale. Aparentemente parece que Ucrania y Rusia podrían retomar negociaciones esta semana después del alto juego, después de 7 semanas sin diálogo. Moscú advierte que no habrá milagros mientras la guerra ya dejó miles de muertos y esto ya va desde 2022. Y también considero que es importante que tengamos en cuenta lo que está pasando en Gaza, el tema de la desnutrición, porque sí creo que es alarmante que hasta cierto punto hemos normalizado tanto escuchar todos los días noticias de Gaza y decir, ah, bueno, siguen conflictos, siguen muriendo niños, siguen perdiéndose familias y es algo muy triste. Aparte que las imágenes son... Yo, yo que soy una persona, no parece, yo sé que no parece, pero que soy altamente sensible, yo no puedo ver las imágenes porque son totalmente desgarradoras. O sea, no puedes ver esas imágenes sin quebrarte, o sea, sin que sientas algo por dentro y digas, esto es lo que está mal en el mundo. Y de verdad, por cierto, a propósito de esta noticia que estás dando, esta misma semana vi en un noticiero que entrevistaron a un periodista, no, a un médico que está en Gaza, que está atendiendo a los niños, y decía que se están dando cuenta de que hay un patrón entre las heridas de los niños, y es, vienen con disparos en la cabeza, en el cuello y en los genitales. Entonces, y dice, este es el patrón, son los únicos tres lugares, o sea, donde sí o sí hay una herida importante. Y por un lado me pareció como, viniendo de Israel, no me sorprende nada, pero entonces ellos no solo están atacando a Hamas, sino que ellos están evitando que la población palestina se reproduzca, porque muchas de las heridas que les están causando con balas a estos niños están eh, no permitiéndoles que en algún momento puedan tener hijos. Entonces, sí, obviamente eso es acabar también con el futuro de los palestinos. Y dije, esto es mucho más sádico y es como ver un episodio de Black Mirror en la vida real. Sí, Una- esto creo que ya pasa más de a tema de prevención y demás. Bueno, Ajá, Mai, ¿cuál es tu noticia de hoy? Espero que sea un poco uy, no, más nada. amigable. No es, pero va por la misma tónica de Israel y es que hace 2 horas el Parlamento israelí aprobó una moción para anexionar Cisjordania. Recuerden que Israel ya tiene anexionada este territorio palestino y que está siendo ocupado ilegalmente según el derecho internacional, ¿no? La moción es conocida como una moción a la agenda. Eso quiere decir que no es vinculante y que no tiene efecto legal real sobre Cisjordania. Salió adelante además con 71 votos a favor, 3 en contra y 84 abstenciones. Lo curioso de esto es que para los judíos, ellos dicen que no pueden ser el ocupante de una tierra que les pertenece desde hace más de 3.000 años,
y que además llaman Judea, o sea, es lo que conoceríamos como Judea. Para ellos es un territorio nuestro por naturaleza y por ende nos pertenece. Entonces, el hecho de que hayan aprobado esta ley de forma simbólica es como nos pasamos el derecho internacional como si no existiera, porque esa pero tierra no nos existe pertenece. voluntad. Claro, y ¿Qué te también creo que es un símbolo para mostrar el poder que dicen tener. Ujú, Y si se van en exactamente. contra de ellos, van a haber represalias. A mí me preocupa son los precedentes que está sentando Israel con tantas cosas que hacen porque se les da la gana. O sea, el derecho internacional aquí no existe. Los crímenes de lesa humanidad tampoco existen. La palabra genocidio es como si no existiese. Y la comunidad internacional, honestamente, es como que tampoco existiese. O sea, hasta cuando creo que ya normalizó la comunidad internacional ver a toda esta cantidad, por ejemplo, de niños siendo asesinados y mediatizándolo y mostrándolo en redes sociales, en los medios tradicionales, como si fuera una noticia más. Y eso me parece preocupante. Ujú. Pero Claro, bueno, porque eso. incluso vemos las sesiones de Consejo de Seguridad y es como que un punto más, ¿qué más podemos decir? No hay cómo Ujú, hacer nada y así así quedamos. es. Pero bueno, Mai, cuéntanos, ¿cuál es el temazo del día de hoy? El temazo del día de hoy es qué están haciendo bien los gobiernos. Porque resulta, Minati, que en mi política nos las pasamos hablando un montón sobre lo que está mal en el mundo, sobre las cosas que podrían sin duda salir mejor. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que no todo es que esté mal. Estamos acostumbrados a escuchar que todo está yendo mal, sí. Y que los gobiernos no hacen nada, que la corrupción lo arruina todo, que la política sin duda ya no sirve y la verdad es que es todo lo contrario, la política sigue sirviendo, sigue funcionando y sigue siendo parte de lo que somos como seres humanos. ¿Hay gobiernos que están haciendo las cosas bien? Sí. Países que están diseñando políticas públicas que funcionan, que tienen a las personas como centro. También hay ciudades que están pensándose a largo plazo y estados además que están recuperando la confianza de sus ciudadanos y fortaleciendo las instituciones, ¿no? Entonces hoy queremos como hacer una pausa, no para negar los problemas, esto no se trata de decir ahora todo está bien, no, sino para también resaltar las soluciones. Y queremos que este episodio funja como una declaración política de justamente la política que mejora vidas si es que existe. Y también creo que es importante visibilizarlo y también creo que es importante contarlo, ¿no? Y a propósito de esto, ¿por qué tenemos que hablar de esto justamente hoy cuando todo parece un caos? Pues precisamente por eso, porque creo que constantemente vemos comentarios de personas que dicen el mundo es un asco y hay demasiada desinformación, ya tenemos un episodio sobre eso, que fue el primer episodio de esta temporada, también hay odio digital, también hay cinismo pero generalizado y hablar de lo que funciona también es un acto que sin duda responde al empoderamiento político del que hablamos en Mis Política y creo que también ya deberíamos cansarnos un poco de amplificar el fracaso y de amplificar todo lo que está mal porque además ignora el avance. Siempre decimos que el hate hace más ruido que los comentarios positivos, por ejemplo, en redes sociales. Bueno, lo mismo ocurre cada vez que decimos que el mundo es un asco, que todo se ve mal, que todo se siente mal. Ignoramos los avances que tenemos. Y creo que este episodio responde justamente como a ese ejercicio simbólico, pero también bastante real de decir como ciudadanos hay cosas que están funcionando y hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece hablar de ese tema justamente hoy? ¿Cuál es tu opinión, Nati, sobre cómo ves el mundo antes de empezar como a entrarnos en materia? A mí me parece un tema interesante y también nos hace cuestionarnos, que es algo que nosotros siempre llamamos dentro de mis políticas. Porque, ok, nosotros somos conscientes que tenemos almas de comunicadora y estamos tratando de buscar las noticias del mundo, pero viéndolo desde otro punto, vemos el avance en estos últimos años, que hay cosas que se hablan y se ponen en la mesa el día de hoy, que hace 20 años tal vez hubiera sido imposible que estén eh, a la mesa para que hablemos públicamente, que las personas puedan salir a la calle siendo como consideren que las mujeres tengamos mayor representación en el tema político, que se nos tome en cuenta.
Obviamente vemos que en el tema de violencia de género todavía tenemos falencias, pero incluso es un avance la identificación de este tipo de violencias, porque hace 20 años no hablábamos de violencia psicológica, no hablábamos de violencia vicaria, incluso el tema de salud mental. Tiempo atrás, si tú ibas al psicólogo, muchas veces eras considerado loco. Vuelta hoy es primordial e incluso se impulsa a que sea parte de salud pública, cosa que va avanzando porque es necesario que todos en algún momento tengamos un acompañamiento psicológico, creo yo. Y sobre todo los líderes mundiales. No en vano, creo que tenemos, siempre lo digo, tenemos los niveles de conciencia más bajos entre los liderazgos políticos a nivel mundial. O sea, ¿qué? Y hablando de eso, ¿qué líder tú crees que podemos rescatar? Que tú digas, es una persona racional y podemos decir que tiene que al menos pareciera que tiene una salud mental estable. Podemos hablar de alguien que honestamente crees que existe un líder hoy que se esté preocupando por su salud mental. ¿Cuál sería? ¿O quién sería? A ver, yo creo que vamos a hacer una dinámica mejor. Mike, que tiene un poquito más conocimiento de acerca de los presidentes y de los presidentes que yo le escucho que habla un poquito más para que nos dé un contexto general. Yo quisiera saber qué opinas de la salud mental del presidente de Francia. Nadie. Qué pregunta tan fuerte. Y además empezó por Macron, que sabe que yo hablo un montón de ese tipo. A ver, voy a ser muy honesta, ¿ok? Voy a intentar ser lo más neutral con el tema. Para nada es un secreto que sí, Macron es uno como de mis líderes como más referentes en la actualidad, pero tampoco creo que la salud mental sea algo que esté en su agenda, ni en su agenda política ni en su agenda personal, empezando por ahí. Además es presidente de Francia, que es un país que siempre constantemente tiene que estar revisando su posicionamiento geopolítico y eso importa un montón y eso hace que tenga otras prioridades que no es precisamente, oye, voy a tener una sesión con mi psicóloga hoy. No, la verdad, no creo que Macron esté cuidando de su salud mental y, y es lamentable porque es de estos políticos que todavía son jóvenes y que podrían usar esa plataforma política que tienen para cambiar hasta cierto punto las cosas y la visión que tenemos sobre la salud mental y no lo está haciendo. Así que me gusta esa pregunta porque la verdad es que no, Macron no está haciendo nada por la salud mental. Ok, y te voy a dar un polo opuesto. Bueno, no estoy segura si es un polo opuesto. La presidenta de México. Nati, tú viniste filosísima hoy. Wow, qué fuerte, porque además es mujer, es la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum sí ha hablado de salud mental, pero es que creo que lo hace como parte de una agenda política que le conviene más que tratarlo en sí como prioridad. Y se nota por una sencilla razón. Cuando tú realmente procuras y cuidas tu salud mental y tú elevas o tratas de elevar un poquito ese nivel de conciencia, no solo de conciencia social, estoy hablando de conciencia personal, cuando se nota cuando una persona va a terapia, es como más cuidadosa a la hora de tratar temas álgidos. Y hemos visto muchas veces como Claudia Sheinbaum trata muy fríamente temas que son álgidos para la sociedad, como por ejemplo cuando Necesitan encontraron la sensibilidad. fosa común y ella simplemente vio, esperen, hay que esperar los números, hay que esperarlos, o sea, no, no se trata solo de eso y lo entiendo porque es una mujer además de números, creo que ella es química, si no me equivoco, de carrera, pero igual, o sea, creo que cuando una persona prioriza su salud mental personal, es solo luego solo puede extrapolarlo como presidenta. Y eso yo siento que sería un regalo súper preciado que nos podrían hacer nuestros líderes mundiales y no lo hacen. Y es curioso porque Claudia Sherman es mujer, porque, o sea, creo que podría, o sea, tiene todo para hacer cambios sociales con este enfoque de género y no, Nati, tampoco creo que de verdad lo haga al menos no siento que sea algo genuino, sino que sea algo más como de la agenda política. Claro, y se me vino a la mente ella, ¿por qué? Porque estaba pensando en otros presidentes.
de este lado y no se me viene alguno que yo diga puede ser que sí tenga dentro de su agenda la salud mental y que priorice la salud mental por sus acciones, porque por ejemplo, un presidente que siempre hablamos, Bukele, yo considero que más que priorizar su salud mental, prioriza su ego. Y como tenemos presidentes masculinos, jóvenes, relativamente jóvenes, lo que quieren ser es un referente. Quieren que se los, hasta cierto punto, que se convierta en el héroe, en el salvador de el país y vemos una réplica. Yo considero que incluso hay presidentes que no tienen una personalidad fuerte. Por ejemplo, yo considero que el presidente Novoa tenía un poco más de personalidad cuando estaba en campaña más que ahora que está en el poder, porque últimamente yo no he escuchado tanto de él, curiosamente, como en campaña. Total, estoy de acuerdo. Pero nos vamos al lado de vuelta, cambiamos de país y nos vamos a Colombia, a Petro. Mm, las declaraciones que suele dar son muy, o sea, no son nada de presidente. Primero es como Poco que racionales, sí. un señor que le da un Facebook o Twitter y tiene que opinar. Es verdad, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Las opiniones constantes de Petro son, creo que muchas veces improvisadas, estratégicas o no, pero improvisadas y y sí, poco racionales, la verdad. Y no creo tampoco, no creo ni a Bukele exactamente por lo que acabas de mencionar, o sea, una persona que procura su salud mental y que va a terapia lo hace, o sea, el ego no es lo primordial, es justamente, de hecho, algo que tratan como de neutralizar. Es como si dijéramos Trump eh, hace algo por la salud mental, ni la menciona, empezando por ahí. O sea, no es algo que le importe, ¿no? Ni Putin, ni Netanyahu, o sea, es más, ni Zelensky, si vamos como vemos las otras caras, ¿no? O algún líder de Hamas, o sea, es que si lo piensas a nivel mundial, no, y yo creo que por eso hay tantos conflictos abiertos, porque de nuevo nuestros niveles de conciencia están muy bajos. Y, y también quiero aclarar aquí algo, podemos decir, bueno, pero muchos ciudadanos sí van a terapia y sí cuidan su salud mental, pero el hartazgo social viene con frustración y con rabia más que con conciencia y con esa parte racional que necesitas para hacer activismo para resultados tangibles, para de verdad si le vas a pedir y a reclamar algo a tu gobierno, lo hagas con toda la base posible como ciudadano que tiene una cultura ciudadana y una cultura política. Y eso nosotros no lo tenemos. Y sí, me encantó esa pregunta, porque la verdad es que no creo que tengamos a alguien así. Alguien que podamos decir. Sí. Entonces podemos aclarar que la parte de la salud mental, ningún gobierno, ¿qué gobiernos, hablando específicamente de gobiernos, podrían estar hablando de salud mental? Bueno, en el caso de Sudamérica, el presidente chileno, Gabriel Boric, él ha estado hablando de temas de salud mental, incluso ha dicho que él ha sufrido de trastorno de ansiedad, habló también sobre la depresión, ha puesto el tema sobre la mesa y es interesante porque además sabemos que Boric es un presidente bastante joven y como que puso un poco el tema de la salud mental en la agenda pública. Check por Sí. ahí, perfecto. ¿Cuál es el problema a veces de estos presidentes? Tanto, no importa la edad, es poner a la salud mental como parte de la agenda pública para conseguir votos. Entonces, Mm, la agenda de la salud mental es simplemente un instrumento de politización y ya está. Y ni siquiera politización, de politiquería. Y entonces cuando llegan a la presidencia o cuando ya son presidentes, lo utilizan de nuevo, entonces como para asentarse en el poder, pero no hay resultados tangibles en la sociedad. Sigue siendo costoso acceder a servicios de salud mental en algunos países y quienes lo hacen gratuito, entonces hay agendas copadas que, mira, en el caso específico de España, hay servicios gratuitos de salud mental, pero pedir una cita puede ser que la cita te salga para dentro de 6 meses. Y si tú eres una persona que está sufriendo de trastorno de ansiedad o depresión y tienes pensamientos suicidas, pues entonces tú te tienes que esperar 6 meses para que te a ver atiendan. qué pasa, a ver qué hago. Y creo que también influye una cosa, para bien o para mal, la edad de los líderes, porque, por ejemplo,
digamos que las potencias mundiales se enfocan más en el tema de seguridad y militarización. Eso no lo digo como experta, sino desde mi punto de vista. Pero si se enfocan más, preparan a los soldados y demás. Pero yo considero que hasta cierto punto los preparan para la guerra, pero no los preparan para la posguerra. Porque muchos quedan con traumas, muchos quedan con alguna lesión de gravedad que no pueden retornar a su vida diaria, o algunos que no tienen una lesión física, pero las cosas que ven en la guerra sí son traumáticas. Así que vemos muchos casos de exmarinos, exmilitares, que llegan a un punto que su mente se vuelve tan frágil que cometen algún crimen o simplemente llegan a quitarse la vida. O sea, considero que no hay un seguimiento después y que a veces el servir a tu patria te puede costar no solamente, o sea, te puede costar demasiadas cosas. Y creo que ese es un tema que en realidad no se habla. Qué frase tan potente. Servir a su patria te puede costar la vida, de hecho. Me gustó esa frase. Y sí, es totalmente cierta. Y creo que no hay seguimientos porque ni siquiera hay un filtro, no hay una política para eso. O sea, es como que no está sentado. ¿Qué hacemos con los que retornan? Con todo lo que sabemos que puede vivir una persona en un país en conflicto o en un país en guerra. O sea, eh, nuestros... Y para que tú veas cómo es la sociedad que todo lo sectoriza. ¿Cuántas veces has escuchado tú, incluso en tu grupo de amigos, y voy a hablar también específicamente del mío, nunca hemos tenido esta conversación donde hablamos de nuestros militares cuando retornan, por ejemplo, de un conflicto, de una guerra? O sea, ¿cómo es la salud mental de nuestros, sí, de nuestros militares o de nuestras fuerzas policiales, por ejemplo? No es tema de Es que yo conversación. creo que incluso, o sea, o hay el lado que dicen, sí, están sirviendo a la patria, o hay un lado que dicen, yo les tengo miedo, yo no quiero saber nada de ellos, no sirven. Creo que la balanza está muy... No hay un... No, no he escuchado, no escucho un punto medio en esa cuestión. ¿Y qué Porque podemos hacer ahí? lo que sí es que les hacen examen médicos para entrar, pero Mm, y el después. pero no para salir. O sea, Bueno, te saliste y ya no me importas. Es que también ese es el problema. Sales y luego ya no me importas. O sea, si ya no vas a seguir peleando por mí, entonces ya no me interesas. Y ese es el gran detalle, porque entonces tienes a un pequeño sector de la población, sí, con una salud mental bastante alterada por todas las cosas que vivieron, por el estrés postraumático. Y también creo que debería ser una política, sí, de Estado, porque pues es gente que sirvió a tu país, ¿no? Entonces dejas de, yo creo que de ahí también se politiza el amor a la patria, o sea, y Estados Unidos es el claro ejemplo. Sangra por tu patria, pero cuando regresas a la guerra, de la guerra no me importas. Y cuántos ex marines, cuántos ex soldados vemos que luego son indigentes porque, o sea, dejaron de importarle a sus gobiernos. sí. ¿Qué podemos hacer ahí, Nati? ¿Qué podemos, qué proponemos? No sé, estoy lanzando una pregunta al aire porque la verdad, eh, es que es muy complicado, pero yo sí creo que si tuviésemos políticas de salud mental para todos los niveles de la sociedad y para todos los sectores de la sociedad, sin duda priorizar la salud mental de nuestros soldados, del país que sea. Es que no tienes que estar en guerra para procurar que las personas que en teoría cuidan tu defensa, o sea, que son parte de cuidar tu soberanía, no estén bien mentalmente. Claro, es que por ejemplo, en el lado latinoamericano puede ser que no estén en una guerra entre militares, pero están en una guerra contra GDOs. Porque incluso hay ex militares que muchas veces llegan a ser los que entrenan a los chicos para reclutamiento de menores. Y de cierta forma, ahí se me da, bueno, puede ser que como a los militares se les prepara para la muerte, puede ser que a los menores también, por eso es tan corto el nivel de vida, o sea, ellos ya saben que tú tienes que hacer esto, y porque los usan ¿cómo es la palabra? Como, o sea, si está uno, puede que hayan 10 más en la fila, sean reclutados o sea voluntariamente. Así es. Y hablando de cosas que se están haciendo bien, y a propósito que estamos hablando de salud mental, y que el tema es qué están haciendo bien los gobiernos, hay un gobierno que es el de Finlandia, saben que yo soy fan de los países nórdicos, que está promoviendo programas
escolares para incluir bienestar mental y emocional en los colegios, desde temprana edad. Y como parte justamente de promover el bienestar emocional y mental de sus estudiantes, desde los más chiquitos hasta los más grandes, promueven la colaboración en vez de la competencia y también el aprendizaje ellos lo dicen como en formato de curiosidad. Es decir, no hay las típicas materias, por ejemplo, que vemos en Latinoamérica, donde las típicas, ¿no? Matemática, literatura, ciencias y algunas materias que honestamente creo que son innecesarias verlas en primaria porque en algunos países hay hasta 13 materias que ve un niño de primaria que muchas no les va a servir para la vida, pero en Finlandia priorizan, por ejemplo, que tengan el recreo como un espacio de curiosidad. Y no es un recreo de media hora, no es como para que comas, es para que explores al aire libre. También tienen, por ejemplo, robótica, tienen un espacio, hay en algunos colegios dan asignaturas libres, que es crea algo. Puedes tener la capacidad de sentirte ocioso y libre de hacer lo que tú quieras en el salón de clases. Eso es algo que yo creo que deberían promover en todos los países. Lo de robótica, eso me parece muy interesante. Por ejemplo, veo que acá en Ecuador están modificando un poco las mallas y ya se está incluyendo el área TICS. Y en la era que estamos de la tecnología me parece muy importante. Incluso en Colombia hay una organización que se llama Girl Latam que promueve mucho el tema de las mujeres en áreas STEM. Igual considero que es muy bueno que los países actualmente ya estén comenzando a proteger a sus ciudadanos, sobre todo a los menores de edad, con respecto a la inteligencia artificial, porque sabemos que ahora se pueden crear muchas imágenes inapropiadas, se pueden hacer pasar por otras personas para fines no agradables. Y me parece bien que igual ya esté en la agenda de la mayoría de gobiernos esto. Por ejemplo, Argentina recientemente eh, promulgó una ley acerca de esto. En Dinamarca igual ya están innovando en esos aspectos y por ejemplo, Chile incluso protege los neuroderechos en su constitución. Creo que me parece muy bueno que se vaya agregando tanto en la educación como en derecho el tema de las TICs. Otra cosa de la que también me gustaría que hablemos es de nuestra población más adulta. Y es que creo que en mi política, sobre todo en el podcast, hemos hablado constantemente de que nuestra población, nuestros ancianos, no tiene una buena calidad de vida. Estuve investigando y Japón, por ejemplo, está promoviendo lo que se llama el envejecimiento digno. Porque sabemos que Japón es uno de los países que más desafíos demográficos está enfrentando en la actualidad, es uno de los países con más población vieja y ¿qué están haciendo ellos? Dejaron de verlo como un problema y más bien están promoviendo políticas centradas en la la dignidad de sus ancianos, lo que me pareció interesante porque entonces están creando ciudades que les permitan no a los ancianos adaptarse a las ciudades, sino a las ciudades adaptarse a su población. Y eso me parece algo potente. Otra de las cosas que está haciendo Japón, a propósito de que es uno de los países con tecnología de punta, es que está promoviendo tecnología que permita a sus ancianos de alguna u otra forma complementarse y no sentir que son como ya seres de segunda categoría, ¿no? Entonces están haciendo, por ejemplo, tecnología de asistencia y de integración social para sus ancianos. Sabemos que en muchos países muchos ancianos envejecen solos. Algo que están haciendo en Japón es que están creando robots que les permitan hacer de acompañantes para estos ancianos como una forma de combatir la soledad. Y eso me parece tremendo porque, de nuevo, en nuestros países no estamos haciendo eso y nuestros ancianos envejecen como si tenemos esta costumbre en Occidente de pensar que envejecer es ya estás a Es punto de algo morirte malo. y ya no sirves. Y Ujú. ya no es Eso así, o sea, me parece algo muy bonito, aparte lo del acompañamiento, porque creo que uno, o bueno, dos de los mayores miedos humanos es ser olvidados y estar solos. tú le tienes miedo a la soledad, Nani. La verdad, a la soledad no. A mí me gusta mucho mi tiempo. A mí también, ¿Tú? tengo que decir, no, yo amo, no, me va a sonar raro, pero yo amo realmente mi tiempo a solas. Voy a decir mi tiempo a solas y no yo estar sola porque entonces todo el mundo dice, ah, pero es que tú no quieres, no, no.
me encanta, por ejemplo, la convivencia con Mi alguien, pero compañía. me encanta, o sea, yo siempre digo, pero mira, esto es importante porque es importante la salud mental, a propósito que hablamos de eso al principio, porque yo creo que mucha gente no sabe estar sola consigo misma. Y yo no, yo aprendí que yo no puedo ser una buena compañía si yo no disfruto de mi compañía. Y a mí siempre me gusta estar sola, siempre me gusta estar conmigo. Hay gente que de verdad no sabe estar sola y, por ejemplo, no puede quedarse solo en su casa. Yo digo, no es que no sabes quedarte sola, es que no te gustas a ti mismo. O sea, tú sientes que tú no vales para tú estar sola. Creo que también por eso tenemos muchas personas que buscan pareja constantemente, pero por necesidad más que por elección propia. Y eso es Por como, querer una compañía. exactamente. Claro, por ejemplo, no sé, en el tema de los adultos mayores también vemos que por eso en esas generaciones no había tantos divorcios, porque muchas veces por el prejuicio y por no quererse quedar solos, simplemente seguían en una relación que no era bueno para su vida, pero preferían eso a quedarse solos. Y también las circunstancias del tiempo eran un poco más complicadas para... Mira, a propósito de eso que acabas de decir, sabemos que muchas parejas, sobre todo millennials, y creo que la generación Z también ya lo está haciendo, esto de, sí, vivir en pareja por el tema de ahorrar, porque sabemos que la economía para las generaciones más jóvenes no es la mejor. Si de por sí para la generación, para los millennials, que yo por ejemplo soy millennial, no es una buena economía, nos tocaron desde la pandemia hasta la recesión de 2008, o sea, era como una cosa tras otra que no nos permitía tener las mismas cosas que tenían nuestros padres y nuestros abuelos a nuestra edad. ¿Qué, qué podemos decir sobre qué están haciendo nuestros gobiernos para procurar que también, por ejemplo, los jóvenes puedan dejar de vivir con sus padres si desean independizarse o si desean ser personas más capaces justamente de conseguir trabajo, de conseguir un empleo digno, de estudiar? O sea, ¿qué están haciendo? Bueno, en el tema de independizarse, creo que, bueno, en el lado latinoamericano no es algo muy recurrente. O sea, que digas, bueno, mamá, terminé la universidad, me quiero ir. ¿Por qué te quieres ir? No hay necesidad de... Eh, pero yo considero que lo que estarían haciendo bien los gobiernos, de cierta forma, es impulsar la educación. Puede ser que todavía no lleguen a todos lados, pero yo veo que incluso por cooperación internacional están buscando que las personas se profesionalicen más. Por ejemplo, de manera interna, eh, tratan de que haya, aunque sea un centro de capacitación para que sepan cuestiones básicas o para que sepan laborar en algunos sectores, incluso si tú ya terminas, para que terminen el bachillerato, incluso si ya lo terminaste, si no puedes seguir la universidad, poder seguir una tecnología. Vemos también cuestión de cooperación internacional para seguir maestrías. Yo creo que en ese aspecto es como que estamos avanzando un poquito más y también están ayudando a que los jóvenes y los profesionales puedan salir un poquito de su esfera. Me gusta eso que dices. Y hablando de jóvenes, hay algo que la población joven consume bastante. No voy a decir que los adultos no, pero sí es sabido que una gran parte de la población joven consume cannabis y promueve la legalización de la marihuana, por ejemplo. Y cuando estaba haciendo la investigación, por ahí decía que en Uruguay existe una regulación progresista sobre el cannabis, ¿no? Y se dice que es un modelo que ha priorizado la regularización del cannabis para promover justamente la salud pública, reduciendo supuestamente el mercado negro y mejorando la prevención. ¿Qué opinamos sobre esto? Y en algún momento Canadá también lo hizo, o sea, como que promover. Y yo creo que más que promover, se trata de romper el mito y el tabú en torno a la marihuana. No estoy diciendo que sea positivo, es más bien creo que es un tema de empezar hay temas que están en la agenda y hay temas que necesitan conversarse y que necesitamos ponerlo en la agenda porque la población está ahí latente, hay algo que la gente consume. ¿Qué hacemos con eso? Sabemos que el mercado de las drogas está en el mercado negro, sabemos que además mueve mucho dinero alrededor del mundo. Podemos considerar que es algo positivo y no estoy diciendo porque estoy en contra, yo siempre he dicho, yo estoy a favor de que se legalice,
pero lo digo es porque por un tema de prioridades en las agendas políticas. A eso voy. O sea, es como, de nuevo, tenemos, por ejemplo, a nuestros ancianos envejeciendo de forma poco digna, pero es una prioridad para un gobierno promover la legalización de la marihuana. Es como, no. A ver, ahí creo que me descuadraste porque no esperaba esa pregunta, porque yo, bueno, Estamos hablando de los no jóvenes. he estado tan a favor de eso, pero pensándolo, en caso de que llegara a ser, yo creo que sería, o sea, que sería acto para incluso llevar un seguimiento, porque vemos que dentro de las agendas políticas generalmente no está ¿cómo sería la palabra? El que las personas salgan de vicios en caso de que los tengan. Y también, o sea, hay que tener en cuenta que hay una tabla, o sea, no es como que se va a permitir que las personas tengan su jardín lleno de marihuana, no, sino que la consuman de manera personal, incluso médico, por ejemplo, de manera médica yo considero que es apropiado. Incluso yo creo que si se habla de tema de legalización se podría hacer un registro y ahí se podría constatar qué personas lo hacen de manera médica, qué personas lo hacen recreativas y también se podría regular de cierta forma lo del contrabando, que es una de las cosas que más afecta. Y también con esto se vuelve preventivo, porque claro, la gente comienza con estas cuestiones, pero puede llegar a consumir piedra, fentanilo incluso. Vemos que en México el tema de fentanilo, por lo menos en la frontera con Estados Unidos, es un tema demasiado preocupante que no está tanto en la agenda de estos dos países como debería, porque la narrativa que veo que los dos se llevan es quién es el culpable, no cómo podemos mitigar el consumo. Y a propósito de que estás hablando de México, me gustaría que habláramos sobre algo que está haciendo México y es la movilidad con perspectiva de género, que esto también lo está haciendo Perú, creo que también lo está haciendo Colombia, y no sé si lo está haciendo Ecuador, Nani, no estoy muy segura, pero es por ejemplo el hecho de tener calles más iluminadas, rutas seguras, transporte público accesible, y por ejemplo en Perú y creo que en México también se hace que hay transportes públicos solo para mujeres, precisamente porque sabemos que las tasas de feminicidios y de acoso hacia las mujeres en las calles es bastante alta, y creo que eso es un aspecto positivo a resaltar de lo que están haciendo gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Y de alguna u otra forma también creo que los movimientos feministas han abierto la agenda para que hablemos sobre ciertos temas que pasan como muy debajo de la mesa, ¿no? Esto de, por ejemplo, rutas seguras, iluminación, el hecho de subirte a un transporte público y que no puedas sentirte segura. No sé, por ejemplo, cómo está Ecuador con respecto a eso. Yo creo que no hay buses solo para mujeres, por ejemplo, ¿no? No lo he visto. De lo que conozco, no, pero me gusta mucho que hayas tocado ese tema porque para muchas personas es algo sensible porque piensan que perspectiva de género es que vamos a aceptar que los niños les cambien de género, les hagan operaciones menos de 10 años, lo cual es equívoco, porque la perspectiva de género es entender de cierta forma los constructos sociales que tenemos tanto para hombres como para mujeres, porque no solamente afecta a la población femenina, también a los hombres, porque incluso vemos que los hombres son, existen más hombres que se suicidan a nivel mundial. ¿Y por qué se debe? Porque siempre se ha tenido la concepción que los hombres son fuertes, que los hombres no lloran, que ellos no tienen problemas que tienen que solucionar. Incluso por eso, muchas veces ni siquiera se abren a sus grupos de amigos y terminan tomando una fatal decisión. Así que es importante. Yo considero que México es un ejemplo de perspectiva de género, incluso porque ellos ya la han incursionado en su educación, incluso en su justicia, por lo menos de manera teórica, y también se toma en cuenta que se deja de encasillar lo que está bien, o sea, lo que es moralmente bien, podríamos decir. Porque incluso yo creo que imponer muchas cosas a los pequeños, no hablo en el tema de que es que si eres niña te quieres hacer niño, no. Eso, a ese tema no nos vamos. O sea, es parte de, pero no hay que entenderlo así. Y el problema es que las personas que no están abiertos a dialogar de qué es perspectiva de género, simplemente comparten esa narrativa y la reproducen y no permiten que se cambie esta mala estructura que tenemos en la sociedad.
porque incluso si aumentamos la perspectiva de género, eh, en estos factores yo creo que incluso podríamos vivir más armónicamente. Súper de acuerdo. De hecho, existe un proyecto que se llama Educando con Perspectiva, que lo conocí por Ale, que es justamente su creadora, e hizo una de las, bueno, ha hecho dos formaciones en Miss Política, tiene un proyecto increíble y es justamente ella también como que desmitifica el hecho de que hablar de perspectiva no es justamente hablar solo sobre el colectivo LGBTQ+. No hay nada más erróneo que eso y me parece interesante. Quienes quieran y estén escuchándonos o nos estén viendo pueden seguirlo, se llama Educando con Perspectiva y creo que quizás podríamos invitarla más adelante para que hablemos justamente de ese tema, como desmitificando todos estos mitos alrededor de, ¿no? De la perspectiva de género, porque todo el mundo asume que hablar de perspectiva de género es justamente lo que dijo Nati, de estamos solo hablando de mujeres o estamos solo hablando sobre el colectivo LGBTQ+, y va mucho más allá de eso. Es muy bueno, porque ahorita que recuerdo, por ejemplo, lo que hace aquí en Ecuador es que hay juntas cantonales de protección de los derechos a las mujeres para prevenir, ¿no? Pero el Okay. tema también que se habla dentro de la perspectiva de género es también reconocer que los hombres también pueden ser víctimas de violencia, porque muchas veces en estos canales de ayuda solamente se reconoce la violencia de niñas dirigida hacia niñas, adolescentes y mujeres, pero no se toma en cuenta también la violencia que se realiza por otros hombres por el tema incluso del poder, por ejemplo, en el ámbito familiar. Si el papá agrede a un niño, él no puede acceder muchas veces a estos canales de ayuda porque no entra en la categoría de las personas que son víctimas. Wow, tremendo. Quiero que hablemos un poco sobre los países que están en crisis, pero antes quiero hacer una Uh -huh. acotación sobre la digitalización en nuestros gobiernos. Y de nuevo, estamos hablando de las cosas que se están haciendo bien. Y, por ejemplo, en Uruguay, el 95% de los trámites públicos se pueden hacer online. En Perú también sé que muchos trámites públicos pueden hacerse en oficinas que incluso hay oficinas en centros comerciales. Tú vas al centro comercial y vas y te sacas, no sé, me imagino que la cédula o el DNI, como le dicen en Perú, y haces trámites que en algunos otros países es muy burocrático. Y eso me parece increíble porque, de nuevo, al final sabemos entonces que la política sí es para los ciudadanos. Y quienes no estén haciendo eso en sus respectivos países, pues invitamos a los gobiernos que de verdad empiecen a digitalizarse. El gobierno estonio, por ejemplo, y de hecho Estonia se considera el primer país digitalizado de Europa y del mundo, porque incluso tú puedes registrar una empresa en Estonia sin vivir en Estonia. O sea, a ese nivel. Entonces, invitamos de verdad a que nos escuchen para que vayan como pensando, no se me había ocurrido eso, creo que le puede servir a mi país, porque no se trata de que escuchen lo que están haciendo otros países, sino que de verdad nos cuestionemos cómo... ¿Qué puedo replicar para que sirva en el mío? Y con lo Exacto. que dices, yo creo que también una cosa buena que hicieron los países es fomentar más la educación virtual. Y creo Sí. que, o sea, todo comenzó por cuestión de crisis, Ujú. pero sacaron lo mejor de esa crisis para poderlo potenciar. Y así, de cierta forma, llegan a más personas, se genera más empleo y yo considero que es un aspecto positivo también eso. Hay algo, quiero que pasemos a una parte que no es tan bonita, ¿ok? Y es qué pasa con los países que están en crisis. Llámese Nicaragua, Cuba, Haití, desgraciadamente tengo que meter también a mi país, a Venezuela. No sé, creo que Ecuador realmente no entraría como tal en esto, quizás en algunos aspectos sí, pero no considero, gracias al universo, que Mm, Ecuador esté justamente en la misma línea de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Porque creo que hablar de lo que funciona no implica negar lo que duele y lo que definitivamente existe. Hay regiones de nuestro continente y países de nuestro continente donde el Estado ya no está protege, la fallido. política ya no representa y la institucionalidad está colapsada. ¿Qué podemos decir sobre países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití en 2025 y dónde encajan en este mundo de posibilidades del que estamos hablando? Hablando como venezolana digo, y les recuerdo que Venezuela representa una de las crisis humanitarias más prolongadas de nuestro continente. Hay un colapso institucional,
hay una migración masiva, hay una hiperinflación y una pérdida del poder adquisitivo tremenda, hay también una desconfianza enorme en las instituciones, existen presos políticos y existe un descontento social que es como un silencio que sabes que está ahí, pero que grita constantemente. ¿Sabes? Es como ese silencio incómodo. Sabemos que algo está pasando y que no está bien, pero pareciera como que no podemos hacer más. Y aunque hay zonas con cierta recuperación económica impulsada por la dolarización informal, porque es informal, pero dolarización en fin, sigue habiendo también autoritarismo, censura y desigualdad brutal, ¿no? Y aquí quiero abrir como un paréntesis y es que cuando el poder se desconecta de la ciudadanía y convierte el Estado en un botín más, las políticas públicas dejan de ser humanas, que creo que es lo que pasó en Venezuela, y se vuelven represivas y por ende se vuelven inexistentes. Y hay paso a lo que está pasando en Nicaragua con un régimen autoritario consolidado, además, cierre de universidades, expulsión de organizaciones civiles, represión religiosa, silencio mediático como estrategia de control. Y en Nicaragua la política también está secuestrada, ya no hay espacio público real y solo existe un simulacro de lo que el presidente y la copresidenta consideran que es política, pero política en sí ya no existe. Lo mismo en Cuba y bueno, en Haití creo que es hasta peor porque el Estado colapsó. Los grupos armados son los que controlan el país y la crisis humanitaria no ha tenido respuesta ni siquiera por parte de ningún país de la región, que es lo más decadente de todo. Y también existen fallas por parte de la comunidad internacional e incluso de sus propias élites políticas y de sus propias élites sociales. Haití nos confronta con una pregunta súper dura que es qué pasa cuando ya no hay ni siquiera un Estado que falle. O sea, es que ya no podemos hablar de Estado. Así que en Haití solo existe un vacío. No hay existencia de política porque no hay existencia de instituciones y de un actor tan importante para hablar de política como lo es el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? No sé, Nati, ¿qué puedes rescatar tú de los países que sí están en crisis y que sabemos que hay, creo que una conciencia colectiva sobre no hablemos de ellos porque países en crisis no hay nada bueno que decir, no hay nada bueno que rescatar. A ver, yo considero que primero en este punto del episodio, las personas que nos estén escuchando reflexionen qué está pasando en su país. Porque claro, no todo es color de rosa, pero las cosas se están haciendo bien. Por eso incluso fue la intención de este episodio. Pero vemos países que lamentablemente sus autoridades o las instituciones como tal no podemos rescatar nada. Pero yo considero que lo que sí podemos sacar de bueno son las personas de estos países, porque de cierta forma están tratando primero de visibilizar siempre la situación que pasa. Y también hago un llamado a que seamos un poquito más empáticos, porque con lo que empezamos en el episodio de respecto a Gaza, muchas veces normalizamos las situaciones malas. Y creo que al ser países que están tan cerca, por lo menos en el aspecto latinoamericano, y muchas veces se los toma como referentes, no como por temas buenos, sino por temas de malos para que no se replique, pero no llegamos a entender de verdad qué es lo que está pasando, porque simplemente nos dejamos llevar por la primera noticia que encontramos, no nos ponemos a profundizar. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles cuándo fue la última noticia que vieron acerca de Haití, cuándo fue la última noticia que vieron de Venezuela, incluso cuándo fue la última vez que escucharon alguna noticia de la República del Congo. Yo creo que es importante que entendamos que todas las cosas que pasan en el mundo nos afectan o nos benefician. Así que yo creo que lo que podemos rescatar y lo que podemos hacer de manera individual es ser empáticos y de manera colectiva visibilizar estas situaciones para que, o sea, yo entiendo que son situaciones que lastimosamente no se van a arreglar de un día para el otro. En muchos países han pasado décadas y los intentos para arreglarlo han sido fallidos.
pero yo pienso que si las personas fuéramos más conscientes del poder que tenemos, sí podría cambiar un poco la situación. Estoy súper de acuerdo. Lo único que tengo que agregar a lo que dijo Nati, que lo dijo todo, es que lo que vivo en estos países que acabamos de mencionar, como Venezuela, Cuba, Haití, Colombia, y Colombia no, perdón, Cuba, Nicaragua, es que no es un destino inevitable, o sea, no es el fin para estos países, al menos yo quiero verlo así, sino que más bien hay que recordar que este es el resultado de decisiones y por eso también puede ser revertido. Vivimos constantemente tomando decisiones y como ciudadanos también es nuestro deber tomar decisiones sobre el destino de nuestros países. Entonces, y lo digo porque sí conozco mucha gente de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que dicen, eso ya no tiene solución. Y creo que por esa mentalidad es que sin duda el, estos países están sumidos en un declive, porque muchos de sus ciudadanos creen que no tiene solución, pero sin duda esos ciudadanos sabemos que son parte del problema, ¿no? Entonces como que tampoco deberían contarse mucho, pero sí es un grupo pequeño que hace bastante ruido y si alguien así nos está escuchando, de verdad, cuestionense por qué ven el mundo con esos ojos, porque también creo que es un reflejo de cómo nosotros vemos nuestro propio mundo, el mundo interno nuestro, así que pues eso. Para ir como cerrando, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Y cuando digo como ciudadanos es, claramente no somos gobierno, pero ¿qué podemos hacer para exigir políticas más humanas, por ejemplo, para ser parte de la solución, de lo que se está haciendo bien en el mundo? Ok, hay personas que opinan que no todo lo que pasa en el mundo y no todas las cosas que se hacen día a día son políticas. Yo considero que sí. Incluso desde las esferas que tú estés, puede convertirse en un acto político que puede ser revolucionario. Un caso que se me viene a la mente es lo de la Miss Universo de Nicaragua. ¿Quién iba a pensar que estar en un concurso de belleza, que generalmente la gente no lo asocia con cuestiones de inteligencia y de movimiento, pudo haber replicado y dado voz a la situación que está pasando en un país? Lastimosamente tuvo represalias, sí, pero ella ha tratado de ser fuerte y no ha dejado de visibilizar la lucha que se vive allá. Así que yo considero que es importante ser empático, eh, buscar, indagar. Siempre es bueno aprender cosas nuevas y lo importante no es hacer mal a la gente. Totalmente. Yo le sumo compartir historias, amplificar los ejemplos, generar la conversación sobre las cosas que creemos que se están haciendo bien. Así como compartimos noticias tristes, noticias negativas, noticias de cosas que nos desconciertan y que nos hartan y que nos frustran, también deberíamos empezar a compartir noticias más positivas. De hecho, tenemos en mis políticas pendientes tener que compartir noticias más positivas. Esperemos que este episodio sirva de ejemplo. Y obviamente el hecho sí, de visibilizar lo que funciona para promover que también funcione algo parecido en nuestros países. No la copia exacta, porque no deberíamos tener copias exactas, porque si no, no van a funcionar, pero sí estos aplicativos, ¿no? A nuestras propias realidades. Y con eso exigir políticas humanas. De nuevo, que nuestra política se centre en las personas. O sea, al final deberíamos, la política está creada para nosotros y por nosotros. Cuando tenemos eso en cuenta, definitivamente vamos a poder entender que la apatía no responde a nada bueno y que participar es un acto enteramente de empoderamiento político y creo que eso es vital para que nuestra sociedad funcione como realmente tienen que funcionar. Y por último, recordar a los jóvenes que la política es para servir, no para servirse, porque muchas veces visibilizarnos como causas que no somos simplemente va a hacer que estallemos y no hagamos un cambio real. Simplemente vamos a ser títeres de personas que ya están en el poder y simplemente apaguen nuestro potencial. Sí, wow. Nati, ¿algo que quieras agregar a este episodio? O sea, a este tema, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas. No, yo creo que con eso cerramos este tema. Me da mucha curiosidad las preguntas.
Sí, una reflexión final para cerrar este tema es que a veces creemos que, que solo nos queda la crítica. Honestamente creo que también podemos ser diseñadores y arquitectos de una esperanza y de una política más bonita, sí, más esperanzadora. Hay gobiernos que protegen, hay gobiernos que cuidan, hay gobiernos que apoyan y que suministran bienestar a la población. Estos gobiernos existen, hay personas con puestos de liderazgo que están intentando hacerlo bien. No siempre se puede hacer bien, pero creo que también tenemos que empezar a mirar la política y a los líderes políticos con otros ojos, intentar elevarlos y recompensar las cosas buenas, no porque sea, yo siempre he dicho, yo no tengo que aplaudirle al gobierno algo que es su deber Por hacer, favor. pero el reconocimiento siempre está bien porque, piénsalo así, Nati, si a ti te dicen constantemente a lo que tú te dedicas es un asco, el derecho es una basura y la justicia no es ciega y no sé qué, obviamente es como tú sientes que nunca va a bastar lo que tú hagas, nunca va a ser suficiente. Bueno, pensemos que tenemos a todos nuestros líderes también así, a todos nuestros gobiernos, sabiendo que lo que tú hagas no importa porque tus ciudadanos siempre van a buscar lo peor de ti. Y creo que eso es un círculo vicioso y un círculo también de violencia cultural, porque tenemos a la mayoría de ciudadanos odiando a sus líderes, odiando a sus gobiernos y odiando por ende a la política, que es tan inherente a nosotros. Entonces vivimos todos los días odiando algo que es inherente a nosotros mismos. O sea, ¿sabes lo Qué duro fuerte. que se siente? Ajá, lo fuerte que es escuchar eso. Y creo que nunca lo habíamos dicho, pero es verdad. O sea, eh, y cómo le pedimos, o sea, cómo constantemente somos buenos exigiendo desde nuestra superioridad moral a los gobiernos que lo hagan bien, cuando tú como ciudadana y como ciudadano no eres capaz de hacerlo bien ni contigo, ni con tu familia, ni con tu colega. O sea, ¿no? Es como un tema de nuevo, nuestra cultura tenemos que empezar como a redefinirla. Lo que nosotros también estamos haciendo es parte de lo que somos. La política no es para los políticos, la política es para la gente. Cuando entendamos eso, lo entendemos todo. Así que recuerden que la política también hace bien y que yo creo que la política también puede ser una forma de... El empoderamiento político es una forma de amor propio y es una forma de amor a tu país, al mundo, al planeta. O sea, empecemos a practicar lo positivo. Así me Ahora sí, tatúo. vamos con la ronda de preguntas. A ver, no hemos leído estas preguntas. O sea, están aquí. Vamos a ver qué sale. En el archivo. Ajá, la primera. La música sería soft power. Ok. Que si la música es un instrumento de poder blando o de poder suave. Y la respuesta es sí, sí. Bueno, véanse el post, por favor, de Bad Bunny, que mucha gente, sabemos que mucha gente odió ese post porque odian a Bad Bunny. Pero el post en sí no se Controversia. trataba solo de Bad Bunny, ¿ok? Se trataba de todo lo potente que pueda hacer un artista, del género que sea, te guste o no te guste. No tiene que gustarte la música, pero sí entender que la música es un instrumento de protesta, de empoderamiento político, de hacer política y de mover masas, de mover poder económico. ¿Tú qué opinas, Nati? Totalmente de acuerdo. Si no ¿A han ti te gusta? escuchado Cancerbero, vayan a reproducir ahorita. Uy, qué potente. Mira, sabes que ayer, justamente David, por cierto, me pasó un TikTok donde hablaban sobre Cancerbero y eran muchos artistas, incluyendo el mismo Bad Bunny, diciendo como le preguntaban a varios artistas latinoamericanos cuál es el mejor rapero en español y todo el mundo decía Cancerbero, 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 Cancerbero. Y hablaban justamente de todo lo potente que había detrás del pensamiento filosófico, político, social y personal de Cancerbero. Y no sabía que yo tenía tantas cosas en común con él, como que le gustaba Bukowski y Nietzsche. O sea, yo que, ¿qué? No sabía esto de él, pero se me ocurrió que podemos hacer un post sobre Cancerbero, ya que por lo visto, nunca he escuchado a alguien que diga odio a Cancerbero. Es más, me Es hizo que sentir no, orgullosa. es que, o sea, en todos los países yo considero que hay artistas que desde su arte, vale la redundancia, tratan de visibilizar las cosas que está pasando en su país. Por ejemplo, en mi país se me viene a la cabeza el Ecuador de Lola Wong o las cosas que pasaron con Mugre Sur cuando estaba todavía en campaña.
Obviamente hay cuestiones artísticas que para muchas personas puede llegar a ser muy controversial o no, pero yo considero que tenemos que ver también el por qué lo hacen y con qué propósito. Estoy de acuerdo. Así que sí, para quien envió esta pregunta, la música es soft power. A ver, vamos a buscar otra. El impacto de las causas sociales cuando se quiere hacer el bien, pero en realidad se hace mal. Uy. Nati, ayer escuché una frase, te lo voy a preguntar, a ver qué te parece. Estoy viendo de nuevo una de mis series favoritas que se llama Homeland y uno de los personajes le dijo al dueño de una fundación que los movimientos sociales y los grupos terroristas tienen un denominador común y tienen más cosas en común de lo que parece. Y me pareció potente. O sea, dije, esto tiene que ser algo que hable mi política, porque grupos terroristas, Yo, movimientos sociales. yo no estoy de acuerdo. yo no estoy Cuéntame. de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la intención de los movimientos sociales es que las personas que generalmente se habla sean incluidas. O sea, es como que se promulgan los derechos humanos. Porque, por ejemplo, los movimientos sociales, ¿por qué parte suelen ser visibilizados o son las personas que se mueven? Por las personas que son excluidas. Vemos movimientos de mujeres, fuera del feminismo, movimientos de mujeres, movimientos de negros, movimientos de indígenas, de migrantes, de comunidad LGTB, y diferentes aspectos más. Pero yo considero que la intención de todo esto es exigir a los estados que se garantice, porque se supone que el estado tiene ese papel de garantizar, porque él no es que nos da los derechos, sino que tiene que reconocer y tiene que elaborar políticas públicas para poderlos garantizar. Vuelta a los terroristas, yo considero que simplemente quieren el poder a costa de, y muchas veces eh, lastimosamente a veces son grupos minoritarios que al ser grupos minoritarios los tachan y solamente los ven como eso y no ven otros aspectos de esas personas que puede ser que no tengan nada que ver, pero como tienen similitudes a las personas que hicieron daño, simplemente todas son malas. Es por eso que vemos el tema de la criminalización. Si una persona negra desaparece, simplemente desaparece porque es una persona negra que capaz que está en cosas malas, pero si desaparece una persona blanca. Estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Yo, por cierto, el personaje que dijo esto es un agente de la CIA, así que, ok, sabemos que los de la CIA son bastante Mm, radicales, ¿no? Eh, yo, yo creo que lo que comparten, sí, creo que tienen un denominador común, más que compartir, tienen un denominador común y es que es la reivindicación. La reivindicación de una causa, cual sea la causa, cual sea. Y pero en qué difieren sin duda en los métodos, porque uno busca el poder y el otro busca justamente la visibilidad y la reivindicación. Pero a propósito de la pregunta que hacía esta persona, que es el impacto de las causas sociales cuando se quiere hacer el bien, pero en realidad se hace mal, es lo que hemos hablado constantemente en mis políticas en los últimos episodios del podcast, que es justamente la radicalización de la causa. Intentas imponer esa visión del mundo al punto que te vuelves también un opresor más y lo fuerzas demasiado, o sea, fuerzas demasiado el hecho de la aceptación, la reivindicación, entonces ya nadie te quiere reivindicar porque es como existe de nuevo entonces esta contraagenda y este hartazgo social, me dice, no me obligues a, entonces, creo que eso es algo que los movimientos sociales tienen que empezar como a cuestionarse y sí, a redefinir, porque es claro, que no les está funcionando a largo plazo. en eso estoy de acuerdo, porque hay veces que por el hecho de que no se reconoce es como que, ¿por qué no entiendes que se tiene que reconocer? Y yo creo que la comunicación asertiva es siempre lo primordial, pero por ejemplo en movimientos sociales yo creo que se podría hablar más, pero con un terrorista lo veo muy complicado. Pero Complicado, complicado. Bueno, muy buen punto. En esa te la doy, te la doy. vamos a buscar algunos contactos, a ver, no, pero no creo. Raro. Pero sí. Vamos con nuestra última pregunta y es, ¿cómo podemos hablar sobre racismo si no somos parte de la comunidad negra?
Ok. Miren, por cierto, Ok. para hablar de este tema, me gustaría que, eh, no sé si viste, se viralizó una noticia en la que se ven a tres agentes de la policía estadounidenses mm, que detienen a un afroamericano y le rompen el vidrio del carro y le golpean, o sea, lo golpean a la cara, pero así de la nada, o sea, simplemente fue este típico gesto racista, ¿sabes? Lo sacan del auto y al sacarlo del auto lo empiezan a golpear y no pude ver más nada porque creo que se cambió el canal, no sé, no recuerdo qué pasó. Y no sé cómo se llama esta persona, o sea, como que lo he intentado buscar a ver y capaz si lo busco en TikTok va a aparecer, estoy segura. Pero las detenciones arbitrarias, el racismo institucional sigue existiendo y sistemático en Estados Unidos es muy, muy, muy fuerte. Pero no solo en Estados Unidos, yo creo que los países todos, o sea, hay un componente racista muy alto en los países latinoamericanos y creo que todavía no existe un común de cómo poder hablar de este tema si no eres parte de la comunidad negra, pero yo creo que también de parte de la comunidad negra, no sé cómo lo afronta una persona de la comunidad negra si no habla de eso. Más allá de decir, obviamente, las vidas de los negros importan, ¿no? Eso, o sea, creo que eso es como decir que lo que pasa, o sea, que la vida de los palestinos importa. Creo que todas las vidas deberían importar, empezando por ahí, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo volver a hablar de este tema sin que, ajá, y justamente de esto, Nani, sin que se sienta la imposición? O sea, es un A tema que hay ver, que hablar constantemente. A mí me parece que es un tema que constantemente hay que hablarlo, porque parece que se nos olvida. Cuando se viraliza una noticia, como que se vuelve, ay, no, este país es racista, como pasó con Vini, por ejemplo, constantemente con, con los fanáticos y los hinchas del Valencia Fútbol Club, eran estos cánticos racistas y Vini fue el primero que dijo, España sigue siendo un país racista. Y salieron muchos españoles a decir, no, España no es un país racista, que él está poniendo la imagen, está dañando la imagen de España en el mundo, pero existe el racismo. Existe el racismo en España, existe el racismo en Venezuela, existe el racismo en Ecuador, existe el racismo prácticamente en todos los países del mundo. ¿Cómo podemos hablar de este tema si no claro, estamos en... o sea, a ver, yo, o sea, yo siendo afrodescendiente que no ha vivido nunca en una comunidad afrodescendiente y ha vivido en bueno, en una ciudad que eh, yo considero que sí es necesario, pero sí es un poco complicado, porque por ejemplo yo no conozco la perspectiva de afuera, pero por ejemplo yo sé que yo tengo que verme de cierta forma, que tengo que hablar de cierta forma para que la gente no tome malas acciones sobre mí. Por ejemplo, a mí me suele llamar mucho la atención que a veces cuando converso con Nicky o cuando converso contigo, hay cosas que yo les cuento que me pasa y se quedan como que, ¿de verdad pasa eso? Y me llama la atención porque son cosas que ustedes no harían. Por ejemplo, el tema que te toquen el cabello, el, el tema de que, no sé, que simplemente la gente replique el acento que no, generalmente tiene la persona, las personas de color, las personas negras. O sea, yo considero que lastimosamente eh, se ha categorizado a las personas negras como malas y de Sí, parte de políticas estatales no se ha hecho nada para mitigar eso. Más bien muchas veces se aumenta esto. Por ejemplo, en el tema de Ecuador y con el tema de que yo hice la tesis, yo hice mi tesis sobre que se criminaliza la pobreza y quería verlo con los aspectos de las personas afrodescendientes, porque aquí en Ecuador las personas que son afrodescendientes son las personas que en mayor situación de pobreza viven estadísticamente y eso que nosotros no representamos un número grande. Así que eso es preocupante. Eh, yo considero que por este tema, por el tema de que vemos Nati, que las personas ven una pregunta, ¿no representan un porcentaje alto de la población, dices, la población general o la población carcelaria? de la población general, Okay. porque del último censo somos como el 7.2% de toda la población y Ah, digamos ok. que las personas que están en situación de pobreza son el 40%. Ah, ok, 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 entiendo. Ya. Ajá, es como que
no hay tanto. Y yo creo que incluso la indagación de estos temas no es tanta, porque yo no encontré, incluso cuando yo dije en mis recomendaciones que las cuestiones sociales son importantes para hacerlo de manera general. Tipo, que en todas las provincias haya educación, que en todas las provincias haya salud, que haya mayor militarización, pero en el tema de proteger, eh, me dijeron que por qué. Por ejemplo, vemos incluso que a las personas negras eh, que están en el ámbito deportivo es como que se las acepta porque son estrellas, porque nos hacen brillar y demás. Pero incluso cuando esas estrellas se equivocan, simplemente tienen insultos y son las peores del mundo. Y, por ejemplo, ya no he escuchado tanto esa frase, pero antes sí lo escuchaba bastante, que si, no, que si eres negro no sirve, solo sirves para jugar fútbol o para vender cocadas. Y yo creo que hay demasiada estigmatización y no creo que las personas fuera de les interese saber sobre eso. Más que nada creo que es eso. O sea, como no les afecta, es como que no quieren. ¿Por qué crees que no les entiendo que pareciera que es parte de la psicología humana, el si a mí no me pasa, no me tiene por qué afectar y por ende no me interesa saberlo? A mí, sobre este tema, me genera una frustración, es que el racismo es un prejuicio. Entonces, partes del hecho de que, por ejemplo, una persona negra es mala o una persona negra es delincuente por naturaleza, aparentemente, ¿no? O solo sirven para jugar fútbol o en Estados Unidos para hacer, para jugar baloncesto. Es, O para ser dependiendo del país, delincuentes. la categoría. Ajá, exactamente. Todos los brasileños negros son negros y saben jugar fútbol. Ah, ok, bueno, tremendos, ¿no? Entonces es como que esta, esta categorización constante de la sociedad, ¿cómo rompes un prejuicio tan grande cuando es que creo que pasa como fluido por la sociedad y a lo largo de nuestra vida, de nuestros días? Hace años, Nati, alguien en las historias de mi política preguntó cómo hablar con una persona racista si tú no eres una persona negra. Y yo también he escuchado a mucha gente de la, no mucha gente, realmente he escuchado muy pocas personas, pero las he escuchado como que son activistas de la comunidad negra diciendo una persona que no es negra no puede hablar de nuestros temas porque no sabe lo que nosotros hemos sufrido. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, no hablamos, nadie habla. Mm, en ese punto no lo, yo no lo tomo tanto porque es el tema que justo hablábamos. A veces como nos cerramos tanto, no dejamos que, o sea, en general seamos de la comunidad, que seamos feministas. O sea, muchas veces creo que se cierra el círculo porque como tú no estás formando parte, no puedes saber. Yo creo que ese también es uno de los factores, pero creo que también es la forma de cómo llegar. Por ejemplo, a mí no es que a mí de manera personal, no es que, no me molesta, la verdad, me llama mucho la atención cuando alguien pregunta de, porque generalmente no es que pase. O por ejemplo, a mí lo que me suelen decir, ay no, pero es que tú no tienes la tez tan negrita, o sea, no. Y es como que, brother, Es ¿qué como onda? estos no, no, es como esto, esta pasividad, agresividad de la sociedad, ¿sabes? Es como este micro Ajá, algo, micro machismo, racismo, micro, o sea, ¿qué le pasa a la gente? ajá, es como que, y por ejemplo, cuando pasan esas cuestiones, es como que tú tienes que tratar empáticamente, o sea, porque muchas personas no te lo dicen como que de mala manera, sino desde el desconocimiento. Y creo que cuando hablamos de estos prejuicios sociales, muchas veces no entendemos que existe ese desconocimiento porque no son cuestiones que pasen en su día a día. Pero yo creo que enseñando y hablando y poniendo las cartas sobre la mesa puede cambiar y más llamando a las autoridades que les importe esto. Porque, por ejemplo, en Ecuador, el caso de los niños de las Malvinas, o sea, fue un caso muy grande que lastimosamente ahorita ya se está pagando. Vemos diferentes cuestiones que decimos que por qué están pasando así. Incluso vemos que la primera respuesta del gobierno fue algo totalmente erróneo por prejuicio. Y, o sea, es algo que pasa todos los días, solamente que a veces es como que se viraliza y otras veces no, pero son cosas que pasan siempre y van a seguir pasando lastimosamente.
Para cerrar con este tema, yo tengo una máxima de vida que en la medida de lo posible, o sea, trato de practicar siempre, o sea, está normalizada ya en mi existencia. Y es, no se habla de los cuerpos de las personas, no se habla del color de piel de una persona, no se habla del aspecto de una persona, porque para mí es una persona más, porque además no me gustaría que hablen de mí, ni de mi apariencia, ni de si estoy gorda, si estoy flaca, si estoy no sé qué, o sea, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Sobre tipo, a mí, por ejemplo, me molesta un montón que siempre exista, en Venezuela, por ejemplo, existe siempre esto de decirle, ¿qué más negrito, qué más negrita? De cariño a las personas. Pero a mí me parece que eso esconde una profunda invisibilización de problemas más profundos, porque no le dices así a una persona blanquita, aunque siempre vas a escuchar a un venezolano que diga, pero no, Mayra, claro que no, en Venezuela le decimos catire a los rubios. Bueno, pero es que tenemos que dejar de decirlo porque o sea, porque vas categorizando a la gente y en función de si es negrita o blanco, entonces haces esa broma. ¿Me explico? Y sé que muchas generaciones anteriores a los millennials decían, ay, por eso es que ustedes son la generación de cristal, porque es que no se puede hablar de nada. Pero también creo que eso esconde lo que las generaciones anteriores no hablaban. Yo, por ejemplo, no lo había visto así. No lo había visto así. Pero claro, o sea, creo que sería cuál es la primera cosa que tú ves de alguien, o sea, porque te llama la atención eso. Y, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo de manera personal digo, esta persona es tal y como es, porque tengo que opinar de su cuerpo, de su aspecto y nada, porque obviamente no quiero que hablen de mí, y si hablan de mí es como que de cierta forma trato de que entender por qué, y si ya son personas que mismo no, o sea, preferible evitar, porque también son peleas a veces que no valen la pena el tiempo y el esfuerzo. Yo a esta persona simplemente le respondo que normalice que todas las vidas importan y que el racismo es un prejuicio como la homofobia, incluso como el machismo. Entonces, parte del hecho de que las personas existen del color que sea, así como siempre decimos, el mundo no es blanco y negro y hay matices, bueno, hay matices de colores de pieles como personas en el mundo. O sea, entonces el hecho de empezar a normalizar que todas las vidas importan probablemente abriría la conversación de todas las vidas importan. Entonces vas viviendo en función de eso. Y también está este grupo de personas que no todas las vidas importan y bueno, ellos tendrán, pero sin duda por algún lugar hay que empezar como a combatir el prejuicio. Y es, yo de nuevo, mi máxima es, no me interesa el color de piel de una persona, pero como conozco la realidad que han vivido muchas minorías en el mundo, no voy a llamar, no sé, gay a alguien de la comunidad LGBTQ más porque sé que en algunas partes del mundo siguen asesinando a personas por ser gays. O sea, de eso se Ujú. trata. No voy a decirle negrito de cariño a una persona de la comunidad afroamericana porque la historia ha demostrado que hay personas que justamente por ser negritas las han asesinado. Entonces, empecemos como a cambiar lo que pensamos que está bien, porque ese tipo de cositas que decimos son cosas que se han anclado en nuestra mente porque hemos crecido con eso, porque las hemos normalizado, pero también las hemos naturalizado, pero no son parte de nuestra naturaleza y al menos no deberían serlo. O sea, creo que podemos ser mejores. Así que me quedo con eso y a la persona que nos hizo esta pregunta espero que le haya servido. Y leer, o sea, lean mucho. Y cuando yo quiero creer que eso los empodera y que ustedes mismos se van a dar cuenta de qué pueden hacer, porque no todas las personas, no hay estrategias rígidas, por si acaso, cada quien le funciona lo que quiera. Mi mantra es, no se habla del, no opino de los cuerpos ni de la apariencia de otra persona, no me interesa, pero exijo el mismo respeto, a cambio, ¿no? No normalicemos ni la violencia, ni los estructos sociales, ni No la normalicemos la estigmatización violencia, por favor. en general. Sí, yo creo Terminamos que el episodio. con eso terminamos. Terminamos. ¿Qué te parece este episodio, Nati? Me parece muy interesante, la verdad. Creo que Las tratamos de preguntas hablar también. un poquito de todo y del lado positivo. Sí, hoy fue un episodio bastante positivo, ¿verdad? ¿Cuándo Mayra está tan positiva? La único que no estuvo positivo fueron las noticias, pero gente, eso es lo que está pasando en el mundo. Pero recuerden, hagan el mundo genial siempre y compartan este episodio, o sea, amplifiquen las noticias positivas, amplifiquen.
las cosas que les parecen que están ocurriendo y que son buenas en el mundo y para el mundo, de verdad esas son las que también se tienen que compartir. Así que nada, nos despedimos. Te quiero mucho, Nati. Nos vemos la Yo próxima también, semana. bye. Bueno, te puedo ver más seguido, pero quiero decir a la gente que nos ve. Bye. Bye, nos vemos el próximo jueves.